Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Benny Contreras. Bienvenidos a esta primera clase pues virtual, ¿no? Por si vamos a estar en clase Zoom. Yo estoy aquí desde Zacatecas, pero es un gusto pues poder compartir con ustedes algo o de lo que pues bueno, hemos ido aprendiendo durante el camino y de todo esta travesía, ¿no? que te va dando el cine documental. Hoy vamos a platicar un poco sobre un tema pues, que es muy interesante y es básico, que tiene que ver con, traigo mi acordeón, con creativa, identidad creativa. ¿Qué quiero contar? Y por qué quiero contarlo. Algo bien, algo muy chido y es algo básico del documental, es que cuando uno empieza, siempre es como, te nace algo, es un pequeño despertar, yo le llamo como una llamada de atención de un tema o tópico, el que quiera. No sé, llámese alguna situación que tengan que realizar o ver una nota de periódico o alguna situación de la familia o algún contexto en el que vives o alguna situación que se presenta que tiene que ver contigo. Eso es algo muy importante. Siempre te llama la atención cosas que a ti te importan. Entonces, esa idea nace de eso, ¿no? Un interés. Puede ser hasta, estás viendo alguna vez, escuchando una nota en la radio, algún tema, alguna hasta ahorita, ¿no? Una serie o hasta un video de TikTok o lo que quieran. En Facebook, ¿no? Alguna nota, información. Y desde ahí es como esa idea o esa situación que quieren contar. Pero el chiste es que realmente se quiere contar. Muchos de ustedes, obviamente, o la mayoría, obviamente, para estar en este curso, presentaron un proyecto o una basecita, ¿no? Una base para poder narrar una historia, un corto documental. Algo muy importante para narrar documental y para hacer documental también es muy importante verlo. Verlo es para ir entendiendo estructuras y analizando y a partir de eso ya después lo vas, como dicen, deshebrando. Es algo muy importante. La historia vas entendiendo estructuras, pero antes de eso hay que entender que aquí demuestras emociones y son dramas o realidades que principalmente le pasa al ser humano, no solamente como alguna situación o algún contexto. Algo muy, muy importante es que a partir de la idea, uno siempre ve, yo le llamo como la punta del iceberg, ¿no? Siempre la idea es esa, ¿no? Es, no sé, pongo como ejemplo la situación del feminismo hoy en día, ¿no? Y desde ahí dice uno, no, bueno, sí, claro, la situación es muy dura, ¿no? Y todo. Y creo que es algo muy importante. Pero a partir de eso, uno tiene que empezar a aterrizar la idea. Ese es como en este caso, lo que quiero contar, ¿no? Sobre feminismo o sobre una tradición en donde yo vivo o sobre algún deportista muy destacado o sobre un activista social o sobre un asesinato o sobre, no sé, sobre una situación, ¿no? Entonces, ese es el punto álgido y clave donde dices, ok, va a ser sobre eso, pero ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque aquí es muy importante entender los formatos de documental y que todos son válidos, pero aquí buscamos hacer documental cinematográfico y es algo que deben de entender desde un comienzo y en el concepto. ¿Cuál es este concepto? ¿Cuál es esta idea? Que es a partir de un personaje o de una o un personaje que van a narrar esta situación. Es muy importante que a partir de esta persona que vaya a ser quien los guíe, sea la línea que vaya narrando. ¿Y por qué dice, bueno, y por qué una persona, no? Vemos muchos formatos, está un formato de documental televisivo, eh, que te narra la situación a partir de personajes. Si uno ve ahorita mucho en el documental estadounidense o gabacho, ¿no? Que uno ve cómo narran, mucho tiene que ver con esto. Este documental periodístico televisivo en donde narran la situación a partir de muchos personajes y te van guiando, ¿no? Una estructura de guión muy bien realizada, una estética cinematográfica, ¿no? Se nota
esta profundidad de campo, que es algo muy importante, una estética muy limpia, ¿no? Muy cuidada, y que así te va llevando, con los casos son muy buenos materiales, pero que tiene que ver con una situación y te la van narrando y cómo otros personajes vivieron esta situación. Es válido, pero al final sigue siendo un formato televisivo. De aquí volteamos las cosas. Es a partir de esta situación cómo contarla. Vamos a buscar las maneras, pero es muy importante que este personaje o estos personajes te cuenten su situación, pues, qué es lo que vivieron, qué es lo que sintieron, y eso es muy importante. A partir de esta idea, en un formato cinematográfico, cómo vamos a aterrizar esto en un corto documental. No sé si por ahí es como imaginarse eso. Un corto documental es máximo 28 minutos, obviamente mínimo, pues bueno, lo que de ahí para abajo, pero es muy importante que ustedes tengan claro esto y ir viendo que en poco tiempo tienen que narrar. Hay historias que ustedes tienen que estoy seguro dan para un largometraje, pero aquí la idea y por el formato que tenemos y por la manera en que está dar clase, o de más bien compartir conocimiento, que compartamos, porque al final, si quiero que entiendan en esta parte del primer módulo, es muy importante que el chiste es escucharnos todos y que a partir de eso también aprendamos. Es algo que aquí te da mucho, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar y es algo que también en el documental es básico. Recuerde que el cine documental, una de las definiciones, hay muchas, pero que me gustan mucho a mí, es darle voz a quien no la tiene. Y creo que es eso, ¿no? Ese es para mí es un elemento básico. Y no por eso te vas a ir a lo marginal, y no, incluye de todo tipo. Recordemos ejemplos muy, muy geniales, si no los han visto, por ahí como El Alcalde, como algunos otros donde se hablan de figuras de poder, pero que al final es importante también reflexionar esto. Yo me entero, ¿no?, de eventos por alcaldes, por gentes que dice, pues llegaron y entraron con helicópteros y mataron a todos, o sea, y no sale en ningún medio de comunicación. Yo no sé si será cierto, ¿no?, pero algún alcalde me decía, oye, pues nos pidieron de no sé dónde un bulldozer para enterrar cadáveres de algún operativo del gobierno federal, ¿no? En un rancho, un amigo que igual entraron con helicópteros y pues básicamente mataron a todo el mundo. Y no dejaron ni cadáveres ni casquillos. Además de que entre el propio crimen organizado, yo me imagino que hay cantidad de víctimas entre pleitos de ellos mismos que los meten y los disuelven en ácido, o los entierran o cualquier cosa, los desaparecen. Y tampoco te enteras. Yo creo que lo que sale público es lo inevitable. Y creo también que lo evitable como tal no sale. Entonces te digo, para mí si me dijeras que son 50,000 los oficiales, yo creo que fácilmente vamos a andar un 250,000 muertos. Digo, por decirte, yo creo que sería como un 5 a 1. Entre lo del crimen organizado que no te enteras, entre lo del gobierno que no te enteras, y si son 50,000 y no hay ni uno más, o son 250,000, que es más mi estimado, es lo mismo. Como hay otros, muchos documentales que hablan pues, de grupos marginales o de grupos o de personas que están en otra situación. Entonces, sí es muy importante entender que necesitamos como conllevar esas historias, aterrizarlas de una manera humana. Algo muy importante que deben entender,
a partir de que tienen una idea, es esto. La primera pregunta es, ¿quién lo va a contar? O sea, está esa situación, pongamos un ejemplo ahorita como de nivel nacional, está la situación del metro, de la línea 12 del metro. ¿Cómo contarían un material sobre eso? Está el caso legal, ¿no? Está la situación que podría tener un gran formato televisivo, en donde hablamos de esta negligencia, ¿no? Es obvio, una negligencia que está ahí presente. Hablamos de una situación con los documentos, hablan de figuras políticas y eso. Pero ese es un lado y ese sería un formato televisivo. Ahora, claro, un gran trabajo audiovisual, ¿no? Muy estético y que nos pueda narrar de una manera muy profunda, ¿no? Toda la situación y el alegato legal, y él dijo esto, y acá dijeron esto, y el perito dijo esto, y bueno, nos vamos hacia muchos de estos para descubrir, ¿no? Buscar descubrir qué sucedió, por qué no entendieron esto. Ahora, ese es un lado, ¿no? Y ese es un formato televisivo, con una narrativa, una estética cinematográfica, pero con una narrativa televisiva. Ahora, ¿qué otro formato podría ser esta misma historia? Lo que les decía, ¿no? Podríamos irnos a alguien que se pudo haber subido, que se le fue el metro, o los metros, ¿no? Porque fueron las dos líneas, alguien de un familiar, ¿no? Alguien el que narró, porque se hablaba de esas denuncias previas. Bueno, hay gente que denunció esto. Vamos a ver a esa gente. ¿Por qué denunciaste? Eso es muy importante, los porqués en un material. Entonces, tú empiezas ya a aterrizar esta parte en donde dices, hay que aterrizar esta idea que quiero contar, y por qué, cómo lo voy aterrizando. Muy importante de esto, en este formato cinematográfico, un material, un documental, ya sea corto o largo, obviamente, es un tema que te debe de importar, que vas a invertir tiempo, mucho tiempo, y vas a empezar a narrar, ¿no? En la idea es muy importante entender historias. Para poder contar historias hay que estar nutrido de ellas. Yo les recomiendo muchísimo desde ahorita, lean novela, ¿no? Crónica, narrativa, gente como Diego Osorno, que aparte se ha metido mucho al documental y ha ganado Arieles, pero deben de aprender a llevar una forma de detallar las cosas. ¿Y por qué se detalla? Se detalla para que la gente se sienta en el espacio, para que tu espectador o quien lo vaya a ver, quien lo vaya a tener ahí, realmente se sienta en el lugar. Necesitamos hacer ver o sentir a través del audio y de la imagen que la persona, pues, que está viendo el material realmente sienta lo que está sintiendo esa persona, ¿no? Pongo como ejemplo el material, esta parte que digo de Diego Osorno, el de la muñeca tetona, que fue ganadora a corto documental Ariel, a mejor corto documental hace un par de años, si no me equivoco, en donde a raíz de una fotografía, en donde ve a Carlos Salinas de Gortari con muchos intelectuales y una muñeca con boobies grandes, ¿no? Una muñeca que estaba ahí, hace un corto documental. ¿Pero sobre qué? El corto documental, la muñeca tetona es una alegoría nada más, pero habla más sobre esta parte del intelectual, la generación intelectual. Hablamos de Monsiváis en esa foto, Poniatowska, entre muchos otros, ¿no? Y que habla sobre hace una crítica, ¿no? A esta comunidad intelectual, ¿no? Que como de una manera muy cómoda puede hacer esa crítica, ¿no? Y bueno, tiene como muchas aristas, pero pongo como ejemplo que él le llamó mucho la atención esa fotografía que se topó. De todos esos intelectuales, hay muchos intelectuales ahí, son como unos 8, con esta fotografía, tomándose una fotografía con Carlos Salinas de Gortari. Y esa es la base de ese documental. Va a haber muchas interpretaciones sobre esta fotografía, unas buenas, otras malas, pero la fotografía en sí, yo pienso que no refleja esta relación que se da con el poder.
Es una foto que puede tener muchas lecturas, es un instante, pero es un instante que nos habla también de la actitud de varios intelectuales, ¿no? Era bonito porque era como un ambiente muy familiar. Tiene un patio Iván que tenía plantas de marihuana, no sé si se dio cuenta Salinas de Gortari. Anuncia una nueva, o el intento de una nueva relación entre los intelectuales y el poder. Los intelectuales no sucumben por el dinero, sucumben por la vanidad. Yo creo que fue un toque de picaresco y de genialidad del anfitrión. Haberla puesto ahí como diciendo, tenemos un testigo mudo de un diálogo que tal vez un día se recuerde. Y vuelvo a insistir, lo llevó al Ariel. Claro, el punto cuál es, cómo narró, hablas esos detalles y lo que significa, el simbolismo que puede llevar esto. Ahora, vuelvo a insistir, te debe de importar mucho el tema, y hablo mucho como con un interés de descubrir algo y de narrar algo. Un documental es como hacer una pequeña novela, un corto documental es como hacer un cuento, ¿no? Como hacer cuentos, narrativas, como hacer una pequeña novela. Eso es algo muy, muy, muy importante. Entonces, creo que debemos de entender eso y deben de tenerlo muy claro. El por qué, el por qué contarlo y qué quieren contar, ¿no? En sus historias, obviamente, conforme uno lo vamos viendo, son temas, los que me están, lo que he leído de sus proyectos, es que son temas solamente muy relevantes. Ese es el punto también. ¿Por qué quiero contarlo? Tiene que ver también de aprender a que otros también les debe de importar. Y eso va al lenguaje cinematográfico también. Se tiene que saber, en un punto, hacer universal la historia. ¿Y cómo se hace universal la historia? Con las emociones. Podríamos entender en muchos lados que dices, bueno, siempre hay una pregunta, bueno, ¿y a quién le importaría esto? ¿No? En un punto. Siempre pasa eso cuando estás desarrollando, bueno, ¿cómo hago para que le importe? Las emociones hacen. En todos lados en el mundo lloran, se sienten tristes, se sienten alegres. Ese es el punto. Y esa es la parte que hay que saber interiorizar en los personajes que van a narrar tu historia. O el personaje o la personaje que van a narrar tu historia. Por eso es muy importante que ustedes, que el tema les importe, porque para conocer a alguien hay que pasar tiempo con él. Hay que pasar tiempo en esa situación, hay que investigar al respecto, hay que saber al respecto. Por eso es muy importante tenerlo muy claro y a partir de eso poder desarrollar este tema, ¿no? Y por otro lado, siempre es importante y se pregunta uno, ¿por qué lo voy a contar yo, no? ¿Qué es lo que voy a narrar a partir de mí? Al final, muy importante entender, es que un documental es una investigación propia y es una duda, le podríamos decir, o un cuestionamiento que tú tienes. Y tiene que ver también interiorizar uno mismo, porque al final es un espejo tuyo ese material. Pongo otra vez como el ejemplo, y hablo ahorita de Diego Sorno, porque es una persona que empezó escribiendo, es una persona que empezó como periodista, ¿no? Se fue a la crónica narrativa, que es como este lenguaje, si no han leído, búsquenla, es este lenguaje que es como un híbrido entre la literatura y el periodismo, y a partir de eso él brinca al audiovisual, ¿no? Entonces, hablo de esto porque creo que es un proceso como lógico, cuando ya se va a lo cinematográfico, porque aparte se hace guión, se hace estructura, en el caso de él, ¿no? En el caso de él. Aquí obviamente es muy importante como entender esa historia, pero son temas en su mayoría que, digo, ya un documentalista profesional a veces le hacen por encargo y es diferente, pero siempre, 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 como todos, empieza uno con un tema y siempre es bueno preguntarse, aunque vaya intrínseco, ¿por qué lo voy a contar yo? ¿No? Y eso tiene que ver con la idea, y eso tiene que ver la base de la problemática que uno
quiere descubrir. Por eso vuelvo a insistir, y el por qué te importa. Y el por qué contarlo yo es porque tal vez, y eso es muy importante, nadie más lo va a contar. Y nadie más lo va a contar como tú lo quieres contar. Siempre a mí me gusta poner el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas películas o documentales hay de la Segunda Guerra Mundial? No sé, 50, 60. Hay miles de historias de la Segunda Guerra Mundial. Y nunca nos cansamos de verlas. O sea, siempre es algo diferente, hay una estética diferente. Pero claro, ¿cuál es la narrativa principal? Ese dolor que se vio humano a través de este pues, magnicidio, ¿no? que se dio por los judíos. Pero claro, hay infinidad de películas de la misma problemática. Y uno va descubriendo, ¿no? Yo va viendo. Sigue habiendo situaciones, historias, series de ficción, películas, bueno, insistir, documentales por donde quieran. Entonces creo que es muy importante como entender que hay que tener influencia y saber qué se está contando a través de tu tema, pero es que al final uno lo va a contar porque a mí me importa. Es algo muy, muy importante. ¿Y por qué lo voy a contar yo? ¿Por qué voy a narrar esto? Porque nadie más lo va a narrar como tú. ¿Por qué? Porque tienes una visión propia y esa hay que desarrollarla. Ese es el punto. Hay que entender por qué, a partir de eso, el yo, cómo es que lo voy a contar y hay que saber esa visión que vas a meter, ¿no? Y tener esta influencia de algunos materiales, ¿no? Es muy, lo que les digo, entender de pronto qué se ha narrado de su problemática y no hacer lo mismo también. Pero a partir de eso uno va nutriendo. No va a ser igual, porque igual tus personajes y tus ambientes, todo van a ser diferentes, pero aún así, la manera de narrarlo, o sea, o la forma de abordar, creo que es muy importante tenerlo en claro para poder sacar un material que digan, ahora vio un punto que no se había visto. Y eso es algo muy importante, ¿no? Una problemática, una situación, una realidad, la que quieran, tiene miles de aristas, miles, y ninguna es mala. Todas son importantes de narrar para entender una problemática. Y hay distintos puntos de vista. Entonces, eso que quede muy claro y que ustedes van a invertir un tiempo muy importante y que es como una búsqueda personal. Es algo muy importante para narrar una historia. Y es a partir de uno que pueden entrar. Algo muy importante que debe tener muy en claro es que ustedes deben de llegar a esta historia sin juzgar. Ustedes no van a decir si está bien o está mal. Eso es muy, muy importante. ¿Cuántas historias no hay y ahorita muy en boga, ¿no? Tanto de ficciones, documentales, de series documentales, ¿no? Y de mucho tipo de asesinos en serie, de personas que hicieron cosas terribles, ¿no? Pero también mucho lo que buscan las personas es entender por qué lo hicieron. Y creo que este es el punto. Tú no vas a llegar a juzgar a quien lo va a hacer. Tú no vas a llegar a un punto como desde el privilegio que se pueda tener o sea, una posición de privilegio. No, al final uno llega y vamos a acercarnos a esto, ¿no? Vamos a buscar entender esta realidad que tiene esta persona en el lugar, posición y situación que esté, ¿no? Mientras, obviamente, no afecte la integridad tanto de uno como de otro. Algo muy importante de esto también es la ética. Es muy común ahorita por la situación en la que vivimos que se meta uno o que busque uno por esas, sobre la violencia, ¿no? Que se vive y todo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque al final, si no está uno bien, pues no vas a poder narrar la historia. Eso lo digo porque es muy común cuando uno empieza como estos grandes temas, ¿no? Esta situación que uno le atrae y que es como, bueno, insistir, temas peligrosos. Entonces, hay toda una metodología para hacer esto y es más tiempo. Y tal vez se narre dependiendo del momento en el que se esté. Pero esto no son noticias, esto no es algo que tiene que salir ya, no. Lo que vamos a contar es algo atemporal. Cuando lo vean, quien lo tenga que ver, va a poder entender la situación, el momento que se narró. Pero no necesariamente sea relevante en ese momento, va a ser relevante siempre, porque tiene que ver con la emoción de la persona. Es algo que tienen que entender y poder universalizar este tema. Vuelvo a insistir, a partir de su visión, pero sí de las emociones y situaciones que vive el personaje. Entonces, por favor, siempre, tal vez, quiero que lo tengan como muy, muy en claro, debe de romper esta barrera de lo noticioso, de lo informativo, ¿no?
del morbo, no. Aquí nos vamos directo con la realidad de las personas y de lo que quieren contarlo, de uno mismo, ¿no? Porque si no, pueden caer en panfletos, pueden caerse en situaciones que la verdad puedes afectar a la persona, pues, al personaje. Y no se trata de eso. Hay que tener siempre mucha ética y respeto hacia los que van a contar. Y eso tiene que ver con uno mismo. O sea, ¿por qué contarlo yo? Porque tú vas a respetar al que está enfrente. Tú vas a respetar y a llevar a su historia a que se entienda en cualquier parte del mundo. Y vuelvo a insistir y vuelvo a decirlo y lo voy a repetir muchas veces. ¿Cómo vas a hacer que se entienda, se respete, se visualice? Pues conociendo y adentrándote con esa persona. Si no se adentra con ese personaje, con esos personajes, con esas situaciones, no vas a poder pues llevar, ¿no? una buena historia a cabo, ¿no? Ahorita por la situación de la pandemia obviamente no es sencillo. En esta parte, en este módulo, vamos a ver un poco métodos de investigación, ¿no? Vamos a ver otras temáticas que tienen que ver con el sentido que le quieres dar y por qué quieres contar. Uno de los puntos muy importantes es la carta del director, que vamos a ver aquí mismo también, y tiene que ver con esa razón por la que tienes que narrar esta historia, y tiene que ver con esto que estamos hablando. Y eso es una herramienta que te sirve mucho para cuando vas a buscar a tu personaje, pues le digas, mira, mi intención es esta. Siempre es muy importante hacerles ver cuál es tu historia. Vuelvo a insistir, hay temas, es muy común que luego uno dice, ay, tal tema, te acercas con una persona, con tu personaje, y te dice, híjole, es que no quiero platicar de eso, eso. Dile que es muy importante que se entienda que vamos a adentrarnos en las personas. Vamos a ir a su casa o a sus espacios, pues hasta donde nos dejen acercarnos, pero que vamos a narrar sobre ellos. Entonces, es muy importante que sus historias tengan esa claridad y sus personajes sepan lo que vas a narrar. Porque si no, en un punto vas a topar y no vas a adentrarte en nada, va a quedar algo muy superficial, como un reportaje, ¿no? Entonces, pues no se trata de eso. Entonces, creo que es muy importante que tengan como muy en claro cómo contar esto y muy importante, y yo creo que eso es lo más rico de esto, cómo llevar de una idea a una narrativa, a un relato. Esta idea que ustedes plasmaron, que varios están un poco más desarrollados que solamente una idea, ¿no? Sí plantearon como una trama, una historia. Creo que es importante ir pues desarrollando, ¿no? Esta narrativa que les digo. Hay unos ejemplos muy padres de muchos tipos de formatos, y tiene que ver eso cómo narrarlo. Ahorita recuerdo, no sé si alguno de ustedes ha visto documentales como el de Amy Winehouse, o hay uno muy bueno del mismo director que es previo, que se llama Senna, que es sobre un Altor Senna, que era una persona que manejaba automóviles de la Fórmula 1, digamos que era como la estrella máxima en el mundo brasileño en aquellos años, 90, 80s, todavía un poco los 90s, pero principalmente 80s, y que su historia, a lo que voy es que su historia, tanto el documental de Amy Winehouse como de Altor Senna, perdón, es narrado con puros videos de archivo. También es una posibilidad muy interesante, pero claro, videos de archivo personales, de los sucesos, y tiene una voz en off con personajes. Entonces, vuelvo a insistir, hay miles de formas para poder cómo narrar esto, pero cómo se adentra en esta situación y cómo lo ilustra. Oh, it's a bit upsetting at the end, isn't it? She was highly intelligent, the most intelligent person I knew. She was so utterly authentic. Amy, just give us a smile and then we can turn the camera off. You promise? She had such an emotional relationship to music. You're becoming an artist in the public eye. The more people see of me, the more they'll realise that all I'm good for is making music. And the Grammy goes to Amy Winehouse. She was one of the truest artists I ever heard.
the world wanted a piece of her. Amy was a girl that just wanted to be loved. I fell in love with someone who I would have died for. And that's like a real drug, isn't it? This is someone who is trying to disappear. The thing is, I don't think I'm going to be at all famous. I'm not a girl trying to be a star. I'm just a girl that sings. '78, I came to Europe to compete for the first time. It was pure driving. It was real racing. And that makes me happy. Oh my goodness, this is fantastic! I think we are watching the arrival of Ayrton Senna, a truly staggering talent. He'll be ranked among the all-time greats. How do you feel about being world champion? It's not a bad feeling at all, is it? Ayrton has a small problem. He thinks that he can't kill himself. And I think that's very dangerous. You are competing to win. And if you no longer go for a gap, you're no longer a racing driver. Prost takes the lead. Senna is trying to go through on the inside. I was treated like a criminal. That decision is my decision. I can't stand this. Walking away from the dark forces just doesn't become an option. I was not going to give up. So have any of your girlfriends ever asked you to go faster? Yeah. There was an energy, a force, a spirit. It was electrifying. It was the last time either of them would be on a podium. Ayrton ran out of luck. There is a lot to go, a lot to learn, a lot to do. But I have plenty of time. Pure driving, real racing. That makes me happy. Ustedes deben de ir llevando, deben de ir entendiendo cómo adentrarse en sus personajes. Para llevar de una idea a hacerlo como narrativa o ir entendiendo cómo ir aterrizando esto, tienen que acercarse con las personas de la problemática, de la realidad que quieren narrar y escoger a quién van a seguir. Hay un material que me gusta mucho, obviamente está en una plataforma, pero voy a ver la manera de hacérselos llegar. Está en Netflix y es sobre una historia sobre una persona, es un corto documental, pero a mí me encanta este material porque es en 22 minutos, 20 minutos, te narra la historia de una persona que toda su vida buscó contacto con aliens o con extraterrestres. And I'll start it up. And we'll start generating. I started building the electronic equipment to make contact with whatever might be out there beyond the Earth. John has a very special mission in life. He is trying to contact aliens.
It grew to encompass an entire bedroom. That equipment continued to grow. I built this 2-story high deep space transmitter. It allowed me to reach deeper and further out into space. So I was always seeking to explore, to look beyond what we have here. My interest is in finding out the unknown. And you search and you continue searching because of your desire. Because of that, you know there's something there. Realmente es bien interesante porque hay un twist muy chido al final y creo que eso hace que cambien mucho y aparte es un corto documental. A mí eso, vuelvo a insistir, me gusta muchísimo y bueno, creo que vamos viendo como toda esta dinámica dentro de los materiales que ustedes deben de entender que es como el simbolismo o qué tema es el que deben de tocar en sus materiales. Volvemos al tema de la línea 12 del metro, ¿no? De esta tragedia que tuvimos. Hay como muchos temas ahí. ¿Ustedes cuáles tocarían, no? La impotencia, la negligencia, como todas esas emociones que hay. Y ese es el punto al que deben de llegar. Ustedes deben tener muy, muy en claro lo que significa su historia y al punto que quiere llegar y que quieren demostrar. En este caso, vuelvo a insistir, las emociones son los que dan esta trama narrativa cinematográfica. Entonces, para ustedes, no sé, pongo como ejemplo algún libro o alguna historia, ¿no? Que pueda hablar acerca de esto. Es como este libro de García Márquez se llama Crónica de mis putitas tristes, o Historia de mis putitas tristes se llama el libro, que de per se el nombre dices, caray, ¿de qué habla esto, no? Pero creo que es muy interesante porque ese gancho que tiene el título, solamente por el nombre, pero habla más, este libro, digo, vuelvo a insistir, no les voy a decir el final, pero nos habla más de la soledad, de una persona que busca pertenecer a una edad avanzada, y es más este gancho, vuelvo a insistir, del nombre, ¿no? De lo que pueda traer el morbo a realmente el significado de este libro. Es un libro que en lo personal se me hizo muy interesante, muy rico en muchos sentidos, pero nos habla de esta situación humana, de esta narración de las emociones de una persona, y ese es el punto que ustedes deben de llegar, es la manera en que deben de llevar esto. Este módulo que vamos a emprender, que estamos iniciando, nos habla de esto, más bien nos vamos a ir sobre esto, que es escribir para que ustedes puedan aterrizar su historia y puedan encontrar sus significados que en cada uno de sus documentales van a empezar a llevar y a basarse en estas pues, preguntas, ¿no? que tenemos muy claro, ¿no? Que deben de tener más bien muy claro qué quiero contar, por qué quiero contarlo y por qué, o sea, la razón por la que quiero contar y por qué lo contarías tú. Es algo, creo que, muy, muy importante, y solamente de esa manera vas a interiorizar tu material. Vas a interiorizar en el drama que pueden llevar. Digo, las historias que tienen son muy diversas, y creo que, pero al final todos parten de una situación muy personal. Entonces, creo que vamos a llevar en esta situación, en esta primera clase, entender eso, que a mí me interesa mucho que tengan muy en claro que deben de escribir, que deben de darse el tiempo, porque va a ser ese el reto. El reto aquí en Polos es el tiempo, porque adentrarse a una historia no es sencillo, dependiendo qué tanto conoces a la misma, pero creo que ese va a ser el mayor reto que se va a tener durante todo Polos, y en este caso en este módulo, porque deben de escribir, deben tener claro lo que van a hacer, y no hay otra forma muchas veces de adentrarse en el tema sin conocer a tu personaje o tu historia. Entonces, es por ello que vamos a ver también metodologías de investigación, formas, pero obviamente adaptadas a la pandemia o a esta nueva realidad, o esta realidad que estamos viviendo, que
aparte es muy cambiante, ¿no? Dependiendo de las regiones, como lo diverso que es. Entonces, pues vamos a dejar un poco hasta ahí ahorita, pero quiero que tengan muy en claro eso. Vamos a escribir, vamos a entender nuestra historia y más bien entendernos a nosotros mismos y saber y descubrir el por qué quieren contar esta historia, ¿no? Y por qué ustedes quieren contar esta historia. Pueden tener una idea, es clásico que pase. No, pues es porque a mí, pues porque yo vivo aquí. Sí, obviamente tú vives en un lugar y te interesa el lugar, pero ¿por qué a ti te interesa contar esa historia al final? Porque alguien más, porque igual los demás lo han pensado. Y en tu caso dices, bueno, pero yo me voy a animar a hacerla, claro, pero hay que realmente descubrir y interiorizar para a partir de eso poder plantearlo, ¿no? Entonces, la verdad, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la clase presencial, digamos, presencial virtual, y pues les agradezco mucho que se animen y que son afortunados realmente de poder estar en polos virtuales 2021. La verdad, muchísimas gracias y nos vemos en clase. Saludos a todos.